Antes de empezar esta historia, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sido testigo de una injusticia? ¿Cómo reaccionaste? No olvides dejar tu me gusta si estas historias te llegan al corazón. La pequeña ciudad de Charleston, con sus calles adoquinadas y su aire nostálgico, estaba bañada por el sol de la tarde cuando Ylaiche Carter empujó la puerta de la tienda de antigüedades. Un tintineo suave resonó en el interior del lugar, donde el tiempo parecía haberse detenido entre estanterías de madera oscura y objetos cargados de historia. Para cualquier otro, la tienda Memorias del Tiempo no era más que un espacio lleno de polvo y trastos viejos. Pero para Ylaiche, cada pieza tenía una vida propia, un susurro del pasado que esperaba ser escuchado. Su madre, Marianne, le había contado que su abuelo, Clarence Carter, solía llevar un reloj de bolsillo plateado, un objeto que él había admirado de niño y que se perdió después de su muerte. Desde entonces, había buscado algo similar, como si al encontrarlo pudiera sostener un pedazo de historia en sus manos. Caminó con calma entre las vitrinas hasta que sus ojos se posaron en un objeto familiar, un reloj de bolsillo con una cadena fina y un brillo tenue bajo la luz dorada del local. Su pulso se aceleró. Lo tomó con cuidado, girándolo entre sus dedos, sintiendo el peso de los recuerdos. Justo cuando iba a dirigirse al mostrador para pagarlo, un escalofrío recorrió su espalda. Desde la entrada, una mujer lo observaba con el ceño fruncido, su expresión era una mezcla de sospecha y desagrado. Margaret Holloway, dueña de una cafetería cercana, entrecerró los ojos y murmuró algo al dueño de la tienda. Ylaiche no la conocía personalmente, pero había visto su mirada antes, en los ojos de otros que no necesitaban palabras para hacerle saber que no era bienvenido. Ylaiche sintió la tensión en el aire antes de que cualquier palabra fuera pronunciada. No tenía que girarse para saber que algo no iba bien. Su madre siempre le decía que escuchara su instinto, y en ese momento, su piel se erizó con una certeza amarga. Fingiendo calma, avanzó hasta el mostrador y sacó los billetes que había guardado con tanto esfuerzo, el dinero de los pequeños trabajos que hacía en el vecindario. Pero antes de que pudiera extenderlos, la voz de Margaret se alzó con un tono cortante. «Me parece extraño que esté sosteniendo algo tan valioso», dijo, cruzando los brazos. «Tal vez deberíamos asegurarnos de que realmente tenga dinero para pagarlo». El dueño de la tienda, el señor Williamson, un hombre mayor de cabello blanco y actitud reservada, titubeó. Ylaiche pudo notar la vacilación en su rostro, el dilema silencioso entre confiar en un cliente joven o ceder ante la presión de una clienta habitual. La incomodidad era palpable. Ylaiche tragó saliva y alzó la barbilla. Lo iba a pagar, no necesitaba explicarse. Pero el sonido de una llamada al 911 perforó el aire. Margaret hablaba con la operadora con un tono sereno pero decidido, como si estuviera haciendo un acto de servicio público. «Hay un joven aquí», dijo. «Se ve sospechoso, y creo que intentaba robar algo. Quizás deberían enviar a alguien para revisar». Ylaiche sintió como su respiración se volvía pesada. No importaba que sostuviera el dinero en la mano. No importaba que no hubiera hecho nada malo. En ese instante, ante los ojos de los demás, ya era culpable. El tiempo pareció ralentizarse mientras Ylaiche permanecía inmóvil, con el reloj aún en su mano, las palabras de la mujer flotando en el aire como una sentencia. Su mente retrocedió a cuando tenía 10 años, cuando su abuelo le hablaba sobre la paciencia y la dignidad. «El mundo te pondrá a prueba, pero tú decides cómo responder», solía decirle Clarence Carter, con su voz firme y su mirada sabia. Pero Ylaiche no podía encontrar paciencia en ese momento. Solo había un peso creciente en su pecho. El sonido lejano de las sirenas se coló en la tienda, anunciando la llegada de la policía. Margaret sonrió con autosuficiencia, cruzando los brazos como si ya hubiera demostrado su punto. El señor Williamson parecía incómodo, pero no intervenía. La gente que pasaba por la acera empezó a ralentizar su paso, curiosos ante la escena que se desarrollaba dentro del local. Ylaiche sintió una sensación de déjà vu sofocante. No era la primera vez que lo miraban así, con juicio, con temor infundado. La diferencia era que esta vez, la policía estaba en camino. Sintió su corazón martillando en el pecho mientras trataba de encontrar palabras, pero la indignación le cerraba la garganta. Inspiró profundamente, luchando contra la ira y el miedo. Pensó en su madre, en cómo se sentiría si lo viera en esa situación. Y justo en ese momento, la puerta de la tienda se abrió con fuerza. Marianne Carter entró con el uniforme de enfermera todavía arrugado por su largo turno en el hospital, su rostro marcado por el cansancio,
pero con un brillo feroz en los ojos. Escuchó la última parte de la conversación de Margaret y entendió la situación de inmediato. Su mirada pasó de su hijo a la mujer que lo acusaba y luego al dueño de la tienda, que bajó la vista con incomodidad. Un silencio tenso se apoderó del local. Su voz no tembló cuando habló. Me gustaría saber por qué mi hijo está siendo tratado como un criminal por querer comprar un reloj. Su tono era tranquilo, pero había algo en su postura que obligaba a todos a prestarle atención. Margaret, sin perder su confianza, respondió con frialdad. Solo estaba tomando precauciones. No quería que nadie se llevara algo sin pagar. Marianne la observó con una mezcla de dolor y furia contenida. La gente como usted siempre dice lo mismo, murmuró, y su mirada se clavó en Margaret con un peso que la mujer no pudo ignorar. Y Laiche, con el reloj aún en la mano, sintió que la historia de su familia se repetía. La misma lucha, la misma injusticia. Pero su madre estaba allí. Y esta vez, él no estaba solo. Si te está impactando la historia, comenta abajo con la palabra justicia y no olvides compartir este video con quienes necesiten escuchar esta verdad. Sigue viendo hasta el final. Lo que viene cambiará todo. La puerta de la tienda se cerró suavemente detrás de Marianne Carter, quien, con una serenidad que no reflejaba lo que sentía, se dirigió hacia Laiche. A pesar de que el joven estaba tratando de mantener la calma, los temblores en sus manos no lo dejaban mentir. El reloj de bolsillo, ahora un símbolo de resistencia, brillaba bajo la luz tenue del local. Marianne se acercó a él, pero no sin antes mirar una última vez a Margaret, cuya cara, antes confiada, ahora mostraba signos de incomodidad. El silencio se instaló entre todos los presentes, y las sirenas de la policía que ya se escuchaban a lo lejos parecían poner en pausa todo lo demás. Y Laiche, por fin, habló. Su voz temblaba, pero sus palabras salieron con claridad. Mamá, no hice nada. Marianne lo miró con ternura, como si le hablara a un niño pequeño. Lo sé, hijo, lo sé. Pero algunas veces el mundo te pondrá en situaciones en las que no habrá razones lógicas. Solo tienes que seguir adelante. Mientras tanto, los dos oficiales que se encontraban en la puerta de la tienda observaron la escena desde lejos. Uno de ellos, un hombre alto de rostro impasible, parecía estar esperando que alguien les diera una orden. El otro, más joven, miraba con inquietud a Laiche, consciente de que la situación estaba más cargada de lo que inicialmente parecía. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera dar un paso al frente, Marianne se adelantó. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con voz firme. La mirada que dirigió a los policías era de una intensidad que ninguno de ellos había experimentado antes. La policía, acostumbrada a manejar todo tipo de situaciones, se detuvo por un instante. Parecía que el rostro de Marianne les recordaba algo más profundo, algo que no podían ignorar. El joven oficial tragó saliva y comenzó a hablar, pero la mirada de Marianne lo detuvo de inmediato. Mi hijo no robó nada, dijo, y sus palabras cortaron el aire como cuchillos. Y Laiche, con el corazón aún acelerado, sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, en medio de la confusión, encontró una extraña calma al ver la fuerza de su madre. Ella no estaba solo en esto. Este reloj, continuó Marianne, señalando el objeto en la mano de su hijo, es un legado de su abuelo. Un recuerdo de quién fue y lo que enseñó. Los policías, que probablemente esperaban una escena más caótica, no supieron cómo responder a esa declaración. De repente, el peso de la situación cambió, y la historia de los Carter dejó de ser una simple confrontación de un joven negro con una mujer blanca acusadora. Era ahora una batalla de generaciones, una lucha por la dignidad. El silencio siguió siendo denso, como si el aire en la tienda se hubiera espesado con el recuerdo de todos los injustos momentos que Laiche había tenido que soportar en su vida. No solo como joven negro en un mundo que lo miraba con desconfianza, sino también como hijo de una madre que, con su fuerza y determinación, le enseñaba a luchar cada día contra la adversidad. A lo lejos, en el umbral de la tienda, Margaret observaba. Su expresión, antes llena de seguridad, se transformaba en una mezcla de incomodidad y duda. Sabía que la historia que había contado ya no se sostenía. El reloj, el símbolo de la familia Carter, tenía una historia que no podía ser borrada. Margaret estaba atrapada entre el miedo a admitir su error y el peso de la verdad que Marianne había dejado caer sobre ella. ¿Quién eres tú para juzgar?, preguntó Marianne, su voz imponente, pero controlada. No esperaba una respuesta.
Solo necesitaba que Margaret entendiera que había ido demasiado lejos. Los oficiales miraron entre sí, sabiendo que la acusación de robo ya no tenía base. El joven policía fue el primero en hablar, mirando el reloj en la mano de Ilaiche y luego a los ojos de su madre. «Lo siento mucho», dijo con un tono bajo, como si no supiera cómo disculparse por algo tan grande. El oficial mayor se quedó en silencio, pero no hacía falta mucho para que Marianne entendiera lo que estaba pasando. El joven policía no iba a detenerlos, y el oficial mayor parecía más interesado en retirarse cuanto antes. Pero antes de irse, le dirigió una mirada vacía a Margaret. «¿Está todo en orden?», preguntó, sin esperar respuesta. La mirada de Marianne no cedió. No necesitaba palabras. El hecho de que su hijo no fuera arrestado ya era una pequeña victoria, pero sabía que la batalla aún no había terminado. Margaret, aún incrédula, intentó decir algo, pero su voz se quebró. «Yo solo», empezó, pero Marianne la interrumpió. «No tienes nada que decir», dijo con frialdad, sin mover un músculo de su rostro. «Tu juicio sobre mi hijo no lo define. Lo que define a una persona es su historia, y la nuestra, querida señora, es más grande que cualquier mentira que puedas contar». A esas palabras, Ilaiche sintió como si el tiempo hubiera vuelto a moverse. Su madre, siempre una mujer de pocas palabras, nunca antes había hablado con tal certeza. Y él, por primera vez, se sintió verdaderamente visto, verdaderamente comprendido. El reloj de bolsillo en su mano dejó de ser solo un objeto. Se convirtió en una armadura simbólica que protegía su dignidad. Mientras la policía se retiraba, con Margaret completamente sola en la tienda, Ilaiche y Marianne salieron de allí juntos. No importaba lo que el mundo pensara. Esa noche, al menos, sabían que habían ganado una pequeña, pero significativa, batalla contra la injusticia. Si te has sentido inspirado por la valentía de los personajes, comenta abajo con la palabra fuerza y comparte esta historia con alguien que también deba escucharla. No dejes de ver lo que sucede a continuación. La atmósfera en la tienda de antigüedades cambió por completo después de que los policías se marcharon. La presencia de Marianne había imposibilitado que Margaret, con su actitud fría y distante, pudiera seguir adelante con su acusación. El dueño de la tienda, señor Williamson, estaba visiblemente nervioso, y aunque la situación parecía haber llegado a su fin, una sensación de incomodidad aún flotaba en el aire. Ilaiche y su madre caminaban hacia la puerta cuando ella se detuvo de repente. Ilaiche, que ya había comenzado a sentirse aliviado, notó que su madre lo miraba con una intensidad que lo hizo dudar. Sabía que algo aún no estaba resuelto. Marianne respiró hondo, sus ojos observando detenidamente la tienda que había sido escenario de un momento tan tenso. «Vamos a casa, hijo», dijo finalmente, pero sus palabras sonaban más como una orden que como un consuelo. Ilaiche asintió, pero no pudo evitar mirar atrás, hacia el rostro de Margaret que los observaba desde lejos, con una mezcla de rabia y vergüenza. Mientras se dirigían hacia la salida, las palabras de su madre resonaron en la mente de Ilaiche, como un eco que no lograba disiparse. No quería irse con ese sentimiento de incomodidad. «¿Por qué no nos quedamos un rato más, mamá?», preguntó, casi sin darse cuenta. Marianne lo miró fijamente, como si estuviera evaluando el peso de sus palabras antes de responder. «Porque no puedes cambiar lo que la gente piensa de ti, hijo», dijo, sus ojos llenos de sabiduría. «Lo único que puedes hacer es ser quien eres, sin pedir permiso, sin disculpas». Ilaiche sabía que su madre tenía razón, pero el nudo en su estómago no desaparecía. Las palabras de Margaret seguían retumbando en su mente. «No puedes estar aquí, hijo, porque alguien como tú no merece estar entre nosotros». No era la primera vez que Ilaiche escuchaba algo parecido, pero de alguna manera, esa vez, esas palabras se sentían más pesadas. Era como si su propia existencia estuviera siendo cuestionada, como si su derecho a estar en ese lugar, a pertenecer, estuviera siendo arrebatado por alguien que ni siquiera lo conocía. Al llegar a la casa de los Carter, el ambiente seguía siendo tenso. Ilaiche se sentó en el porche mientras su madre se dirigía hacia la cocina. No quería pensar más en lo sucedido, pero algo dentro de él lo impedía. Miró al cielo, que comenzaba a oscurecerse, y se preguntó si alguna vez las cosas cambiarían. Si alguna vez él sería visto por lo que era, no por lo que la gente pensaba que era. En ese momento, su madre apareció con una taza de café caliente. Se sentó junto a él, mirando el horizonte sin decir una palabra. Marianne había vivido muchas luchas, muchas batallas en silencio.
Había visto cómo el mundo trataba a su hijo, cómo lo miraban con desconfianza solo por ser quien era. Había trabajado duro toda su vida, para ofrecerle a Ilaiche una vida mejor, pero sabía que su mayor desafío aún estaba por venir. No era solo la educación o el futuro profesional de su hijo lo que le preocupaba. Lo que realmente le dolía era el hecho de que el mundo parecía tenerle miedo a su hijo solo por el color de su piel. Y, aunque él era fuerte, aunque nunca dejaba que eso lo derrumbara, Marianne sabía que las cicatrices que esos ataques invisibles dejaban en su alma eran profundas. De repente, la tranquilidad fue interrumpida por un sonido proveniente de la calle. Era un coche que frenaba bruscamente frente a la casa. Marianne y Ilaiche intercambiaron una mirada, con una sensación de incertidumbre que se fue apoderando de ambos. La puerta del coche se abrió, y un hombre de complexión fuerte salió rápidamente del vehículo. Ilaiche no necesitaba preguntar para saber quién era. Era el padre de Margaret, un hombre que había vivido en Charleston durante décadas y que, como su hija, mantenía una actitud profundamente arraigada en prejuicios. El hombre se acercó a la casa sin perder el tiempo, y Ilaiche sintió como la tensión volvía a crecer. No le gustaba que su madre tuviera que enfrentar esas personas que creían tener derecho sobre su vida solo por una historia que se había contado durante generaciones. Ilaiche, dijo Marianne con calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Vete adentro, hijo. No quiero que veas esto. Pero Ilaiche no obedeció. En su lugar, se levantó lentamente y se acercó a la puerta de la casa. Sabía que lo que estaba por suceder podía marcar la diferencia en su vida y en la forma en que su madre lo protegía. No podía seguir escondiéndose. Necesitaba enfrentar lo que estaba por venir. Si te has sentido inspirado por la valentía de Ilaiche y su madre, comparte este video con alguien que necesite escuchar su historia. Y no olvides comentar fuerza si crees que la justicia prevalecerá. Quédate con nosotros hasta el final, lo mejor está por venir. La puerta se abrió lentamente, y el hombre que apareció ante ellos tenía el rostro endurecido por los años y la experiencia. Era John Holloway, el padre de Margaret, un hombre que había vivido en Charleston toda su vida y cuyo rencor hacia los que consideraba ajenos a su comunidad era conocido por todos. No era la primera vez que Ilaiche se encontraba con él, pero algo en su mirada, en el tono con el que había llamado a la puerta, indicaba que esta vez las cosas serían diferentes. La incomodidad que Ilaiche había sentido durante toda su vida, esa sensación de ser observado y juzgado sin razón, se apoderó nuevamente de él. Marianne, sin embargo, no vaciló. Sabía que, en ese momento, su hijo no podía quedarse callado. Era hora de enfrentarse a la raíz del problema. John Holloway no esperaba que Ilaiche estuviera afuera, parado junto a su madre, dispuesto a enfrentar lo que parecía una confrontación inevitable. «¿Qué haces aquí?», dijo con una voz grave y cargada de desdén. Su mirada se posó sobre Ilaiche, y su tono no dejaba lugar a dudas de lo que pensaba. Marianne no se dejó intimidar. Dio un paso hacia adelante, enfrentando al hombre con una calma que parecía desafiar la brutalidad de su presencia. «¿De qué se trata esto, John?», preguntó ella, con una calma que hacía que cada palabra pareciera más pesada. «¿Qué quieres de nosotros?». John miró a su hija desde la ventana de la casa de los Carter, como si esperara ver algo que confirmara sus prejuicios, pero no había nada. «Solo quiero saber por qué estás dejando que tu hijo interfiera en la vida de mi hija», dijo él, con una amargura palpable. Ilaiche observaba a su madre, buscando una señal, alguna indicación de lo que debía hacer. Era como si, en ese momento, todo el odio que se había acumulado durante generaciones estuviera por estallar. Marianne lo miró fijamente. No había rabia en su rostro, solo una determinación profunda, esa misma determinación que la había llevado a criar a Ilaiche con valores de justicia, empatía y respeto por los demás. «John, tu hija no tiene derecho a hacer lo que hizo. Y si pensabas que la violencia verbal y el juicio injusto podían seguir siendo una opción, hoy se acaba», dijo, su voz resonando con fuerza. No había duda alguna en sus palabras, solo la verdad que había soportado toda su vida. John no sabía cómo reaccionar. Durante años, había dictado las reglas del pueblo, había sembrado miedo y desconfianza en los que no compartían su visión. Pero algo en la postura de Marianne lo hizo vacilar. Ilaiche, a su lado, sintió el peso de las palabras de su madre. No era solo el reloj lo que estaba en juego, ni la historia de su familia. Era el derecho de vivir sin ser juzgado, sin ser acusado solo por la apariencia. «¿Vas a permitir que tu hijo crezca en este ambiente de odio?», preguntó Marianne, con voz firme. «Es tu elección,
Jon, no la mía. Pero te aseguro que no será mi hijo quien se doblegue ante ti. Jon Holloway no respondió inmediatamente. La ira se reflejaba en su rostro, pero su mirada parecía perdida, como si todo lo que había construido, toda esa imagen de poder y control sobre los demás, estuviera desmoronándose ante la fuerza de la verdad que Marianne estaba revelando. Y Laiche, observando a su madre, sintió que algo dentro de él cambiaba. Aquella mujer, su madre, siempre tan tranquila y reservada, ahora se estaba convirtiendo en el muro que separaba a su familia del miedo, en la barrera que protegía a su hijo del mundo que se había empeñado en hacerle sentir que no tenía cabida. Para él, ese momento fue la verdadera batalla. No se trataba solo de palabras, sino de una resistencia a la opresión que, aunque invisible para muchos, estaba muy presente en su vida. No solo él había sido el blanco de los prejuicios de Margaret, había sido el blanco de todo un sistema que lo rechazaba solo por ser quien era. El hombre ante él, tan seguro de su posición, no era más que una pieza más en ese engranaje de injusticia que había estado girando durante generaciones. La tensión entre los dos se podía cortar con un cuchillo. Jon finalmente pareció abrir la boca para decir algo, pero no hubo palabras que salieran de su boca. Marianne le dirigió una mirada tan penetrante que pareció retarlo a seguir hablando. Y así fue. «Vete de aquí, Jon», dijo ella, su voz suave pero llena de autoridad. «Tu miedo no nos afecta, no a nosotros». Con esa última palabra, Marianne dio un paso atrás, tomando la mano de Laiche con fuerza. Jon Holloway permaneció en su lugar, en silencio. Era como si toda su agresividad se hubiera desvanecido en ese instante. No dijo ni una palabra más. Simplemente giró sobre sus talones y se alejó, sin mirarlos. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó fue más pesado que cualquier discusión. Marianne y Laiche se quedaron allí, en el umbral de la puerta, mirando la calle vacía. La sensación de victoria era palpable, pero no era completa. Sabían que la batalla contra el odio no se ganaría en un solo enfrentamiento. Pero en ese momento, había un respiro. Y, por primera vez, Laiche entendió lo que su madre le había enseñado desde pequeño, el valor de enfrentarse a la injusticia, incluso cuando el mundo parecía decirte que te callaras. Si esta historia te ha tocado el corazón, comparte este video con aquellos que también creen en la fuerza de la justicia. No olvides comentar verdad si te ha inspirado. No te pierdas lo que viene a continuación, sigue viendo hasta el final. El amanecer del día siguiente llegó con una sensación extraña. Aunque el sol ya se alzaba sobre las casas de Charleston, la luz que se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Laiche era diferente, como si algo hubiera cambiado para siempre. A pesar de lo sucedido la noche anterior, no podía dejar de pensar en las palabras de su madre y en lo que había sentido al ver la forma en que ella se enfrentó a Jon Holloway. Por primera vez en su vida, Laiche no se sentía completamente atrapado en el miedo. Sabía que la vida no sería fácil, que las luchas por venir serían muchas, pero algo había cambiado en él. Ya no era el joven que se dejaba vencer por los prejuicios ajenos. No era el niño que se escondía detrás de su propia sombra por temor a ser señalado. Cuando se levantó esa mañana, una resolución silenciosa llenó su pecho. Esta batalla no había terminado, pero él ya sabía cómo enfrentarse a lo que viniera. Mientras su madre se encontraba en la cocina, preparando el desayuno, Laiche se sentó frente a la ventana y miró hacia la calle. A lo lejos, podía ver cómo algunos de los vecinos comenzaban su día, pero algo en sus rostros parecía haber cambiado también. Quizás porque sabían lo que había sucedido la noche anterior, o tal vez porque, de alguna manera, el aire en el vecindario se sentía diferente. La tensión que había estado latente durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, aunque no completamente. Al poco rato, Marianne entró en la habitación con una taza de café en la mano. Su expresión era serena, como siempre, pero en sus ojos había una chispa de algo más, algo que Laiche no había visto antes. Se sentó frente a él, sin decir palabra, y lo observó en silencio. Durante un momento, todo parecía estar en calma, pero esa calma estaba cargada de una comprensión mutua, una que no necesitaba ser expresada en palabras. Finalmente, fue Laiche quien rompió el silencio. «Mamá», dijo, su voz más firme de lo que se sentía por dentro, «¿crees que lo que hicimos cambiará algo? No solo aquí, sino en todo. ¿Crees que la gente verá la verdad?» Marianne lo miró atentamente, y por un instante, parecía estar pensando en lo que iba a decir. «No sé si cambiará todo, hijo», respondió con suavidad, «pero lo que hicimos fue algo más grande que nosotros. El mundo puede no cambiar de inmediato,
Pero lo que importa es que tú y yo, aquí, en este momento, tomamos la decisión de no permitir que otros nos digan quiénes somos. Esa es nuestra victoria. Y Laiche asintió lentamente, asimilando cada palabra. Sabía que lo que su madre le decía era cierto, pero aún así, no podía evitar sentirse inquieto por lo que el futuro les depararía. El día pasó sin incidentes, pero la calma era solo superficial. A medida que la noche se acercaba, Laiche no podía quitarse de la cabeza la confrontación con Yonho Yowai. No podía dejar de pensar en lo que su madre había dicho: nosotros decidimos quiénes somos. Pero, a pesar de todo, el miedo seguía siendo un compañero constante en su mente. Esa misma noche, cuando el silencio de la casa ya había caído, Laiche se sentó en su habitación, mirando el reloj de bolsillo que había comprado. La luz de la lámpara brillaba sobre él, y en ese brillo, Laiche vio algo que no había notado antes. El reloj no solo era un objeto, no solo representaba el pasado de su abuelo. Era un símbolo de resistencia, de dignidad, de algo mucho más grande que cualquier momento de injusticia que pudiera vivir. En ese momento, comprendió lo que su madre había estado tratando de decirle. La verdadera lucha no era contra los prejuicios de Margaret, ni contra los juicios de Yonho Yowai, ni siquiera contra los sistemas que perpetuaban el odio. La verdadera lucha estaba en cómo respondemos a esas adversidades. Podían intentar quebrar su espíritu, pero mientras él decidiera mantenerse firme, no había nada que pudieran hacer para arrebatarle su humanidad. De repente, Laiche se sintió más fuerte de lo que había estado en su vida. Se levantó de su silla y fue hacia la ventana. La noche estaba tranquila, y las luces de las casas de la calle brillaban suavemente. Pensó en su madre, en cómo, aunque el mundo fuera cruel, ella nunca había dejado que eso lo afectara. A partir de ese momento, Laiche decidió que su vida, su futuro y su identidad no dependerían de la opinión de los demás. El día siguiente trajo consigo una serie de pequeños cambios que, aunque invisibles a simple vista, se sentían profundos para Laiche. Caminó por las calles con más confianza, con la cabeza erguida, sabiendo que la decisión que había tomado de enfrentar sus miedos, de enfrentar la injusticia, había sido solo el principio. Los vecinos que lo veían no podían evitar mirarlo con una mezcla de respeto y curiosidad. Laiche ya no era solo el joven negro que vivía en la calle principal, ahora era un símbolo de algo más. No solo estaba luchando por su futuro, sino por el futuro de todos aquellos que, como él, se sentían atrapados por las limitaciones que otros les imponían. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero en ese momento, con cada paso que daba, sentía que estaba construyendo algo mucho más grande que su propia vida. Y mientras caminaba por esas calles, con el reloj de su abuelo guardado en su bolsillo, Laiche entendió que el verdadero poder residía en su capacidad para resistir, para seguir adelante sin importar los obstáculos. El tiempo, finalmente, se había puesto de su lado. Si esta historia te ha tocado el corazón, comparte este video con alguien que también crea en la fuerza del cambio. Comenta Renacimiento si sientes que la lucha por la justicia nunca termina. Mantente con nosotros hasta el final, lo mejor está por venir. El sol se estaba poniendo cuando Laiche llegó al parque de la ciudad, el mismo lugar donde había jugado tantas veces de niño. La luz dorada del atardecer iluminaba la escena, pero algo en el ambiente parecía más pesado que antes. Su mente seguía atrapada en los recuerdos de la confrontación con Yonho Yowai, de las palabras de su madre, y sobre todo, de las lecciones que había aprendido a lo largo de esa semana. Sabía que el camino que había decidido tomar no era el fácil, pero también entendía que, por primera vez en su vida, había asumido el control de su destino. No era solo una cuestión de enfrentarse a los prejuicios de otras personas. Ahora entendía que la verdadera lucha era contra los propios miedos internos, aquellos que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente dignos de un lugar en el mundo. En ese momento, con los ojos fijos en el horizonte, Laiche sintió una paz que nunca antes había experimentado. La lucha no había terminado, pero ahora sabía que tenía la fuerza para seguir adelante. Ya no era el mismo joven temeroso que había caminado por las calles de Charleston semanas atrás. Algo había cambiado en él, algo que solo el coraje de enfrentar la injusticia podía dar. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio a su madre acercándose, con una sonrisa tranquila en su rostro. Marianne había sido su refugio en tiempos de dificultad, su fortaleza en medio de tantas batallas, pero esa noche, algo en su presencia parecía aún más reconfortante. Se detuvo junto a él, sin decir nada, solo acompañándolo en ese silencio que hablaba más que cualquier palabra. Laiche no necesitaba que le dijera nada,
Sabía que su madre había sentido lo que él estaba viviendo. Después de todo, ella también había luchado durante toda su vida para encontrar un lugar en un mundo que no siempre fue amable con ella. «Mamá», dijo finalmente Ilaiche, rompiendo el silencio, «estoy listo para seguir adelante, para no dejar que las cosas me definan más. Sé que hay mucho por hacer, que esta batalla no terminará aquí, pero quiero pelear por lo que es mío. Mi identidad, mi lugar en este mundo». Marianne lo miró fijamente y asintió, una expresión de orgullo en sus ojos. «Eso es todo lo que necesitas, hijo», respondió, su voz suave pero llena de fuerza. «El mundo no podrá detenerte si sigues caminando con tu verdad». Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, Ilaiche pensaba en lo que había dicho su madre. La verdad. Esa palabra resonaba en su mente como un mantra. La verdad no era solo un concepto abstracto, ni algo que pudiera imponerse desde fuera. La verdad era algo que uno debía descubrir por sí mismo, una verdad que solo podía alcanzarse a través del coraje de enfrentarse a uno mismo, a sus propias inseguridades, a sus miedos. Ilaiche ya no veía el mundo de la misma manera. Sabía que la lucha por la justicia era constante, que los prejuicios no desaparecerían de inmediato, pero también comprendía que cada paso que diera, cada elección que hiciera, le acercaba más a la paz que había buscado toda su vida. La injusticia seguiría siendo una sombra que se cernía sobre muchos, pero ahora él estaba armado con la convicción de que su verdad era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier ataque. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia su casa, Ilaiche sintió que algo había cambiado en su interior. Ya no temía lo que otros pensaran de él. La verdad que había descubierto en esa semana le daba la fortaleza para seguir adelante, para vivir sin miedo. Y aunque el camino sería largo, sentía que, finalmente, había encontrado su propósito. Esa misma noche, mientras Ilaiche se preparaba para dormir, algo en su corazón se sintió ligero, como si una carga invisible se hubiera levantado. No era la primera vez que luchaba por algo, pero ahora sabía que su lucha no solo era por él. Cada vez que se levantaba contra una injusticia, cada vez que se enfrentaba a las palabras hirientes, estaba construyendo algo mucho más grande que su propia vida. Estaba abriendo caminos para otros, estaba permitiendo que su historia, su resistencia, fuera un testimonio de lo que podía lograr un corazón decidido. Cuando apagó la luz y se acostó, cerró los ojos con la sensación de que, aunque aún quedaba mucho por hacer, ya estaba preparado para enfrentarlo. Sabía que la verdad siempre prevalecería, y que él era su propia verdad. En ese instante, Ilaiche entendió que la verdadera victoria no era la que se ganaba con golpes o confrontaciones. La verdadera victoria era la que se alcanzaba cuando uno se levantaba después de cada golpe, cuando se resistía a la opresión no solo con las palabras, sino con la fuerza interna que solo el amor propio y la justicia podían dar. Y, en ese momento, Ilaiche sabía que, a pesar de los desafíos que quedaban por delante, nada podría detenerlo ahora.